Oye, Pablo, ¿qué reto es el que enfrentas una vez que has sido nombrado el sucesor de Santiago Nieto en circunstancias que vamos a hacer a un lado aquí para que hablemos de la responsabilidad que tú has aceptado y cómo te planteas este reto de cara justamente a una situación pues sumamente delicada que tiene que ver con la corrupción en México como tema esencial que busca combatir la cuarta transformación? Mira, la unidad de inteligencia financiera ha jugado un papel muy importante en la nueva pauta de combate al Estado corrupto. Definido el Estado corrupto como cuando la corrupción es un elemento central y esencial de la gobernación del país. La corrupción estaba en todas partes porque a través de la corrupción se gobernaba en buena medida a México. Este fenómeno empezó desde los años 50 del siglo XX. No es una cosa nueva, pero tampoco tenía el nivel que tiene hoy. Porque en aquel entonces, igual que en otros años posteriores, los elementos que no eran precisamente de la corrupción jugaban un papel político importante en la gobernanza. Pero conforme fue decayendo la fuerza política del viejo régimen y del relevo que tuvo ese viejo régimen, se comportó igual que no fue nuevo régimen, la corrupción era más necesaria para gobernar. Un sistema en el que se tiene que ensanchar el Estado corrupto cada vez, ¿no? Para incorporar a más gente. Y a más, y a más. Una repartición del fruto de la corrupción es meter a más y más gente a los circuitos de la corrupción. Así, desde los eslabones más bajos hasta los más altos, ¿no? Entonces, llegó un momento, claro, en el sexenio pasado, en que las cosas pues, llegaron al extremo, ¿no? Todo el mundo estaba metido en esto, ¿no? Y claro, la respuesta popular fue contundente. Y en este momento estamos en la circunstancia, llevamos 3 años de lucha contra el Estado corrupto. No, estamos luchando contra los corruptos. Bueno, sí, contra los corruptos, pero no como un fin en sí mismo. Al luchar contra los corruptos, pues, tiene que estar viendo el bosque total, el complejo bosque del Estado corrupto que tenemos y no cada árbol, cómo fue que se fue corrompiendo, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y la unidad de inteligencia financiera cumplió un papel muy importante porque por primera vez esa unidad fue un verdadero instrumento de lucha contra la corrupción. Antes no lo había sido. Antes había sido parte del sistema de la corrupción. Aunque no se crea, pero así era. Entonces, la unidad cambió completamente su orientación, sus funciones y sus éxitos, sus avances. Fue un éxito la unidad. Ahora, el hecho de que el presidente tome las riendas del aparato público en la lucha contra la corrupción, pues es algo que ha ayudado enormemente. Porque además así tiene que ser. Si el presidente no toma eso como una parte de su accionar cotidiano y de la manera de conducir a la administración pública, pues entonces sería muy difícil avanzar. Pablo, ¿en qué momento fuiste invitado en el contexto de pues todo esto de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? La salida de Santiago Nieto, la boda, etcétera. ¿En qué momento eres tú invitado para tomar las riendas de esta unidad de inteligencia financiera? Y de una vez te adelanto otra pregunta. ¿Hablarás con Santiago Nieto para
recibir información de la labor que ha venido realizando él a lo largo de estos años, o cómo está el tema? Eso fue ayer, ya en la noche. O sea, cuando te invitaron fue ayer mismo. Ayer mismo, naturalmente. O sea, no estabas enterado antes. Presidente, no, bueno, pues ¿cómo? En el momento en el que se presenta la renuncia, se hace la propuesta. El secretario de Gobernación, pues como el presidente andaba de viaje, recibió la encomienda del propio presidente de hacerme el planteamiento. Entonces hablé con él, acepté y ya, ahí terminó. ¿Lo pensaste? ¿Dudaste en aceptar o dijiste no, de primera? No, esas cosas no pueden ser de segunda, son de primera o no son. Claro que fue inmediatamente. Ahora, yo estaba trabajando en otra cosa, y bien y sin ningún problema, pero ante un requerimiento de Andrés Manuel sobre este asunto, pues no pensé que tuviera permitido rehusarlo. Mira, yo toda mi vida he luchado en contra del Estado corrupto. ¿Sí? Tengo un libro que se llama Los gastos secretos del presidente, que es un análisis histórico, teórico, pero también concreto, técnico, de cómo se concentraban los recursos para que el presidente los usara en la gobernación del país. No que porque se los robaban y cómo se los robaban, porque eso evidentemente que existe y hay también, reporto cosas, sino la concentración de la fuerza presupuestal del presidente de manera completamente sin control, era la fuerza política que se generaba, la capacidad de gobernación y la ampliación del Estado corrupto. Más de hacer la historia de cómo se hizo eso en el país y tal, tengo los datos, los ofrezco, no solo la partida secreta, sino todos los gastos discrecionales del Ejecutivo. La respuesta del gobierno fue ignorar el planteamiento. La respuesta de Acción Nacional en aquella época fue ignorar el planteamiento. Nada. No. Este es un libro de Editorial Grijalvo que se llama así, Los gastos secretos del presidente. Sí. También he hecho muchas cosas, por ejemplo, la iniciativa para regular los sueldos de los servidores públicos en la Constitución y después en una ley que estuvo 6 años congelada. En fin, una serie de cosas, y cosas incluso que rigen el funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera. Eso. O sea, ya me brinqué, digamos, pero en esos 30 años o más he tocado este tema de muchas formas. O sea, todo esto... Bueno, pues ahí está Pablo Gómez, el nuevo titular de la unidad financiera. Y pues aquí prácticamente Pablo Gómez, donde hizo que pues el PAN anteriormente, o sea, Borolas, no le hizo caso a combatir con la corrupción. Y que lo que más destaca Pablo es también que él toda su vida ha luchado contra el estado de la corrupción y que pues así seguirá, que antes pues estaba como que de adorno lo que dice la unidad de inteligencia, y ahora sí se está utilizando y es una de las principales armas, y así será, y donde no estar prácticamente yendo de uno por uno, sino pues ver todos los güeyes, todos esos güeyes son corruptos, o sea, todo el bosque, pues vamos a investigar todos de balazos para estar viendo. Aquí pues es también verde que trabaje callado Pablo Gómez y que les caiga de sorpresa contra quienes vayan y no digan nada y que no se filtre nada de información. Más difícil, pero sería algo bueno. Así que te invito a que les des like al video, like a la página, que